Resumen, vamos a ver que el lenguaje simbólico nos va a permitir poder calcular en forma general para cualquier número una expresión. Entonces, por ejemplo, un número desconocido aumentado en 5, la letra sería un número desconocido. La unión estaría dada por el más y 5. Entonces yo voy a poder reemplazar a x por cualquier valor para que al sumarle 5 nos diga cuál es el resultado de esto. Bien, entonces en el lenguaje simbólico existen términos, por eso nosotros estuvimos viendo cómo separar en términos y demás. Esos términos dijimos que estaban unidos por operaciones sumas y restas, o sea, por los símbolos suma y resta, y de esa manera formamos una expresión que se llamaría algebraica. Estas expresiones algebraicas se encuentran formadas por uno o más términos. Y como les dije, estos términos tienen o están separados o están unidos en realidad por operaciones sumas y restas. Entonces, por eso era tan importante poder determinar cuáles eran las palabras claves para cada operación, porque al tener un problema, el problema estaría dado normalmente por un lenguaje coloquial, un lenguaje escrito, un lenguaje en oración, y las operaciones van a estar dadas por diferentes palabras claves. Por ejemplo, para la suma, la palabra clave podría ser más, podría ser incrementar, aumentar. Como vimos también, en la resta, las palabras claves pueden ser menos, diferencia, disminuir. Bueno, en el caso de la multiplicación sería doble, triple, producto. Con la división tendríamos cociente, mitad, tercera parte, entre y también la palabra dividir. Si generalizamos, podemos tener la suma de dos números y como no conocemos esos números, los vamos a nombrar con diferentes letras. Por ejemplo, A más B o X más C, o bueno, la letra que nosotros queramos. Pero lo importante es que como son dos números que no sabemos si son iguales o distintos, los vamos a tener que nombrar con letras diferentes. Cuando nos dice el cuadrado de un número, nosotros tenemos que ver qué exponente corresponde, ¿sí? Tenemos que utilizar potencia. Y como no nos dice qué número es, va a ser un número cualquiera con exponente o con potencia número 2. Y como sabemos, esa potencia 2 se lee al cuadrado. Por eso habla del cuadrado de un número. Por ejemplo, el cubo de un número aumentado en 5, el cubo nos habla de potencia. Entonces sería x elevado al cubo a la 3 aumentado más, y en 5 aumentado en 5. Bueno, si por ejemplo nos dijera la cuarta parte de la suma de los cuadrados de dos números, bueno, la cuarta parte refería a cociente. Pero recordamos que ese cociente o esa división no podía estar al comienzo, a pesar de que en la oración sí. Entonces sería dividido 4. Pero ¿a quién tengo que dividir por 4? A la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, sí o sí, voy a tener que usar paréntesis, porque todo eso va a estar dividido 4. Entonces, a la suma del cuadrado de A, cuadrado era potencia, más el cuadrado de B, ¿sí? Si la expresión es el triple de un número disminuido en 12, sabemos que es triple, era multiplicación. Multiplicación entre 3 y un número, o sea, 3
por ejemplo P, vamos a llamarlo. La palabra disminuido sería resta. Y en 12, el número 12. Si por ejemplo nos habla de la semidiferencia de dos números, tenemos que tener en cuenta que la palabra semi va a ser la mitad. Entonces, la semidiferencia de dos números. Entonces, la mitad de la diferencia, de la semidiferencia de los dos números. ¿Qué nos falta? Dividirlo en 2. Si nos habla de la suma de tres números consecutivos, nosotros tenemos que ver que el primer número va a ser A. El segundo número va a ser el consecutivo de A, o sea, A más 1. ¿Se acuerdan que consecutivo o siguiente era sumarle 1? Y el tercer número sería el consecutivo de este, o sea, A más 1 más 1, que nos quedaría A más 2. Entonces, la suma de tres números consecutivos me quedaría el primero A, el que le sigue es A más 1 y el que le sigue es A más 2. Y así quedaría expresada la suma de tres números consecutivos. Sería importante por ahí utilizar los paréntesis para determinar que son un número, dos números y tres números. Recuerden que depende cómo está expresada la oración, voy a tener que utilizar el paréntesis o no. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el doble, aparece una coma, de la suma de dos números. Sería 2 por, esa coma me indica que voy a tener que utilizar paréntesis y la suma de dos números. Entonces, la coma indica la utilización del paréntesis también.